Hola, bienvenidos a una nueva transmisión sobre autoestima, si es causa o efecto en el comportamiento humano. ¿Okay? Y como ya les había mencionado, este es un debate en el que obviamente esto no funcionaría si tú no participas, si tú no nos comentas cuáles son pues lo que tú opinas. Recuerden, al ser un debate, se respetan a las personas, pero las ideas se debaten. ¿Okay? Aquí cualquier cosa es debatible, es refutable. Recuerden, no hay verdades absolutas. Si lo fuera, pues la ciencia no tendría muchas cosas todavía por descubrir. Y pues al final es importante que ustedes también tengan este pensamiento crítico, las cosas que van escuchando sobre lo que se dice que es psicología. Entonces, primero, como ya les decía, pues en la universidad, por lo menos en la que yo estudié, pocas veces hablamos pues de autoestima, de si la autoestima era algo importante en la psicología de las personas. Y bueno, como ya lo hemos, ustedes lo pidieron, esto es parte de un tema muy popular y por eso es que lo estamos abordando. El mes pasado hicimos pues unos especiales acerca de la relación que tienes con tu pareja y este mes lo dedicaremos a realizar cosas para mejorar la relación contigo mismo. ¿Okay? Hola, Leonel. Hola, Victoria. Bienvenidos. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen. Vayan escribiéndome para ustedes cuál es la definición de autoestima, porque incluso entre las personas que no saben del tema o los que son pues unos expertos, unos especialistas, hoy en día no hay una definición general, no hay una definición en la que todos estén de acuerdo de pues lo complejo que va a ser este debate entre todos nosotros. ¿Okay? Hoy me va a acompañar el día de hoy Mariana, que también es psicóloga clínica y pues estamos esperando que se conecte. Como les mencionaba, al final el concepto de autoestima no tiene un origen. Yo ya me di la tarea de buscar como, como buena estudiante pues el origen de la palabra, que, a qué se está refiriendo y como ya les adelantaba, la definición no es tan sencilla, no es pues tan general como uno lo quisiera. A veces me encontré tan conceptos como, bueno, no es lo mismo autoestima que autoconcepto, a veces lo incluyen como autoestima global, autoestima física, autoestima emocional. Entonces, hay muchas cosas que tendremos que ir retomando al respecto. ¿Ok? Um, Déjenme ver qué está pasando. Espero que sin, si, nuevamente si todos me escuchan bien y demás, vamos a iniciar. Entonces, Victoria nos dice, autoestima es lo que creo, veo, siento respecto a mi persona. Muchas gracias, Victoria, por tu comentario. ¿Cómo lo ven? ¿Es algo que a ustedes también les están de acuerdo con esa opinión? De hecho, algo clásico que se utiliza para definirla, pues es dividirla en auto, que es yo mismo, y estima, que es pues la valoración o el aprecio que tienen sobre cierta persona. Entonces, también ahí es un terreno un poco, pues, fangoso, porque estimar, apreciar a alguien, pues a veces eso no es tan claro. Cada uno tiene una definición de amor en sí mismo, ¿ok? Enrique nos dice, yo pienso que la autoestima es aceptarse a uno mismo tal cual somos. ¿Ok?
¿Ok? Hola Marcela, buenas noches. Por favor, coméntanos cuál es tu opinión. Entonces, les decía, al final pareciese que mm, si yo la dividiera como pues el aprecio, tal cual la etimología, como nos dice, que es el aprecio o la valoración de uno mismo, pues sería algo complejo de establecer. ¿Los demás qué piensan? Cuéntenme. Victoria nos dice qué es lo que cree, ve, siente respecto a ella misma. Enrique es aceptarse uno mismo tal cual somos. Y es que ha sentado también Enrique un precedente que es aceptarse tal cual es, independientemente de lo que resulte de la valoración o del juicio de lo que es aceptar lo que resulte de algún modo. ¿Okay? Eh, mm, les mencionaba que al final yo buscando entre toda la historia del concepto no encontré un origen tal cual sobre autoestima, cosa que pues si ustedes se ponen a pensar, no tendría por qué ser así si es un concepto ampliamente difundido por muchos psicólogos, por muchos coaches, muchos medios de comunicación, y es sorprendente que no exista origen y definición. Entonces a mí me gustaría que entre todos nosotros estableciéramos todo esto. Yo pudiera darles mi opinión profesional al respecto, pero no quiero tampoco que esto se vea como una imposición y que al final pues no, esta solamente es mi opinión y es la única que vale. Como se los mencioné, todos los que se van integrando vamos a ir respetando a las personas, pero ir debatiendo las ideas de cada uno. ¿Okay? Hola Delia, bienvenida. Participa por favor en el debate. Vicky dice que tenemos un poco de problemas de audio, vamos a ver cómo lo resolvemos. Si no, aplicaremos la vieja confiable de pues quitar los manos libres. Ok, hola María, bienvenida, participa. Estoy viendo que, pues, Mariana está también tenemos una muy peculiar modo. Cuando hemos querido dar las cosas en conjunto, no nos hemos podido poner de acuerdo. Marcela nos dice, autoestima es amarte y valorarte a ti mismo. ¿Cómo ven? ¿Eso es algo que los demás están de acuerdo? Amarte y valorarte a ti mismo. Es algo que ya habíamos hablado, Marcela, que justo el amar también forma parte de que no lo deja tan claro porque no todos amamos del mismo modo. Amar, podríamos entrar en otro debate de si amar es hacer o amar es un sentimiento. Vaya, yo constantemente es un tema controversial con las parejas que llego a atender. ¿Okay? Díganme, ¿en algún momento ustedes han escuchado esta frase de frases que tienen que ver con autoestima como si tú no te quieres, no puedes amar a alguien más, eh, alguien que soporta o que no tiene en cuenta su opinión es porque tiene poca autoestima, estás en una relación donde te tratan mal porque no tienes autoestima o tienes muy baja autoestima, ya quiérete, me dan miedo las cosas porque no tengo autoestima, o es que soy tímido porque no tengo autoestima, eh, yo solo, yo puedo con todo, solo hace falta creer en ti, ¿ok? Que eso es un poco de las cosas que yo también quiero ir, pues, que ustedes empiecen a reflexionar justo esto, que a veces el sentir que si yo no me amo, en consecuencia, voy a actuar de cierto modo y en todo caso, la autoestima o lo que siento o lo que creo o cómo me veo causa el modo en el que yo me comporto. Entonces, yo dentro de la pregunta en general les decía, bueno, ¿qué fue primero? ¿El comportarte y luego creer? ¿O el creer en ti mismo y luego comportarte de cierto modo? ¿Ok? Hola Tania. Delia es la percepción que se tiene de uno mismo. ¿Okay?
ya sé que yo aquí voy a hacer como su dolor de cabeza porque a nivel conceptual la valoración, percepción, pues no es exactamente lo mismo. Sí, podemos percibir cosas diferentes, valorar de modo distinto. Cuando estaba yo en mi formación profesional, hacían mucho hincapié justo en que la percepción tiene que ver con asuntos mucho más de la vista tal cual, ¿no? Como estos juegos pues literalmente de percepción que ves una imagen y como que para unos es de un modo y para algunos de otro. Y la valoración ya tiene que ver más con un juicio de valor, ¿no? De si está bien, está mal, está feo, grande, pequeño, barato, caro. Victoria dice, Delia, yo pienso igual a ti, ¿ok? La percepción, que es lo que Delia nos decía, es la percepción que se tiene de uno mismo. ¿Ok? ¿Cómo ven de la premisa que yo les he dado hasta este momento? ¿Ustedes qué creen que es? ¿La autoestima es la causa de los problemas psicológicos con estas frases que yo les decía? Si no te quieres, no puedes amar a alguien más, soy tímido, casi no hablo porque no tengo autoestima. ¿Es la causa o es efecto? Díganme, si ustedes están de acuerdo con que es efecto, pónganme un uno, y si consideran que más bien es la causa, que el no tener autoestima o el tenerla muy baja provoca que uno se comporte de cierto modo. ¿Ok? Tania también agregaría respetarte y cuidarte en todos los sentidos. ¿Ok? Justo, Tania, de lo que yo estaba mencionando sobre que a veces no todos incluso tenemos la misma definición de amar. Amar es, y ahí podemos meter una gran lista de cosas, ¿no? Respetarte, cuidarte, mimarte, pues ser educado con lo que uno dice. Y de hecho, por eso es que hemos dividido esta serie de transmisiones en vivo, porque pues es un gran tema. Hay muchas cosas que podemos retomar al respecto. El autoestima como una relación contigo mismo. Si fuéramos, digamos, versión A y versión B, Nadia, versión A, versión B, pues en realidad es como yo interactúo con las mismas cosas que a mí me digo. Por eso es que yo pudiera discrepar en este modo, como para meterles ahí un poco de duda, de que no es tanto como tal la percepción, sino eres tú quien te juzga y tú quien eres de algún modo como juez y parte. Y en algún momento cuando lo trabajaba con una de mis usuarias, yo le decía, ¿no crees que eso como que no funcionaría tanto? Porque eres alguien que está juzgando, que está criticando un comportamiento, pero también eres a ti mismo quien lo está haciendo. Eh, Marcela 1, Leonel nos dice, es quererte a ti mismo, otra vez un poco haciendo énfasis en querer o en amar, que es un poco lo que yo digo. Bueno, amar entonces, ¿qué sería en sí mismo? Es un sentimiento, es algo que cuando yo digo que amo a alguien es porque hago ciertas cosas por ese alguien. Es decir, lo que yo haría por alguien que amo, lo haría por mí mismo. ¿Ustedes cómo ven? Díganme. Y mientras ustedes me contestan, espero que lo hagan, eh, yo quiero meterles empezando un poco hablando justo sobre lo que yo les decía sobre, vamos a suponer, que alguien que no confía o que es muy tímido es porque no tiene autoestima. Entonces voy a decir, es que no se tiene confianza. Y yo lo que sucedía es que cuando empecé a buscar sobre el concepto de autoestima, veía pues las señales de que tienes baja autoestima, cómo saber si una persona tiene baja autoestima, cuáles pueden ser los tips para mejorar tu autoestima, pero había cosas que yo decía, bueno, Em, pues es que unos parecen como síntomas, pero también son cosas que yo les pediría que hicieran si tuvieran que trabajar en su autoestima. Ejemplo, en esto que yo les menciono sobre quererte a ti mismo,
pues vaya, cuando yo quiero a alguien, pues es porque lo mimo. Si tuvo un mal día, pues llego y le digo, oye, ¿cómo te fue? Pues mira, sé que no fue como tú quisiste, pero hiciste lo mejor que pudiste y eso fue suficiente. Y a veces, justo como yo le decía, el ser juez y parte a veces no nos permite tratarnos del mismo modo como trataríamos a alguien que quieres. ¿Ok? Bueno, aquí estoy viendo sus dos. Eh, Marcela, creo que no hay, nos dice, creo que no hay una definición del amor, porque como tú dices, todos tenemos diferentes percepciones. Así es. Y entonces, eso me haría preguntarles de algún modo si, ¿cómo dirían entonces que ustedes tienen autoestima? Porque no sé si se han fijado, pero siempre está como latente el asunto de la baja autoestima. Pero pues si es, digamos, una regla, pues en ese sentido hay que comparar entre la baja, digamos, la promedio y la alta autoestima. Y siempre se hace énfasis en la baja, en quiérete, en cuídate, en tú debes amarte porque si no nadie te va a amar. ¿Ustedes qué piensan de esta premisa? De que pues al final primero importa el cómo uno se relaciona con uno mismo y entonces en consecuencia, pues las otras relaciones vendrán de mejor manera. Mm, Mientras me contestan, yo les mencionaba que hay una definición más o menos de, digamos, la primera vez que se definió autoestima como tal, fue por cuando apenas estaba muy reciente la psicología como ciencia, de un señor llamado William James, que, eh, que escribió Principios de Psicología en 1890. Y él decía, la estima que sentimos por nosotros depende enteramente de lo que pretendemos ser y hacer. ¿Okay? Esto yo se los digo porque es nuevamente hablar sobre acciones, sobre lo que haces respecto de quien tú dices estimar. ¿Okay? Mariana, gracias por participar. En muchas ocasiones se atribuye una baja autoestima a resultados negativos. Por ejemplo, no me va bien en mis relaciones porque yo no me valoro. Así es. ¿Qué es lo que justo yo estoy como tratando de llevarlos a este punto? ¿Qué fue primero? La valoración, yo en algún momento decía, bueno, la valoración negativa provoca baja autoestima. O baja autoestima provoca una valoración negativa de ti mismo. ¿Ustedes qué piensan? Digamos que es parte de lo mismo, una causa la otra, la autoestima digamos que es al revés, porque justo por eso yo les decía, hay que empezar por la definición, porque eso nos puede desembocar en tal vez problemas que no tendría sentido resolver porque tenemos claro a lo que nos estamos refiriendo. Eh, Marce nos dice, tal vez el amor para mí significa algo y para ti es distinto y creo que no por eso está mal o bien, simplemente tenemos diferentes maneras de pensar y sentir. Así es. Y ahorita que tú dices eso, Marce, yo pienso, vaya, entonces, si el amor, digamos que depende, pues no sería entonces más sencillo, pues no andar juzgando qué tanto se quiere el otro. Es decir, pues si él se quiere a su manera, pues, pues a lo mejor nosotros podemos ver que él tiene una baja autoestima, pero pues no necesariamente, suponiendo que me lo dijeran a mí, pues no, yo no creo que lo sea y no sería esa la consecuencia, Marce. Mariana nos dice, cabe preguntarse qué cosas estoy haciendo para cambiar esa condición. Que bueno, ya estás metiendo otra cosa, que es decir, bueno, si es algo que yo hago o que es quererse a uno mismo, ¿qué cosas puedo hacer para, digamos, quererme más?
un poco lo que yo decía, es decir, si yo soy la versión A, Nadia 1.0 y Nadia 2.0, y yo resulta que la Nadia 2.0 o la Nadia del 2019 voltea hacia atrás, hacia el 2018, y resulta que pues no le encantan las cosas que hizo, que cometió algunos errores. Entonces, después de esa evaluación, digo, híjole, como que, pues como que sí la anduvo fallando muy feo. Entonces, hoy, de algún modo, no solamente me afectaría a mí del presente, sino al pasado, ¿no? Eh, Mariana, a mí me gustaría comentar que la autoestima no es una condición innata que ya traemos en nuestros genes. Más bien, se puede desarrollar. Y es que, véanlo así, hay muchísimas cosas que podemos debatir al respecto. Ahora Mariana habla sobre justo si la autoestima es algo con lo que se nace. Si uno nace queriéndose a sí mismo. ¿Ustedes qué creen? Que igual como el amor hacia otras personas se desarrolla, se puede cambiar, o de algún modo, digamos, como dice un psicoanalista, la infancia es destino, y si tú pues no te quisiste en el pasado, pues ya ni modo. Así se te quedó de por vida. Enrique dice que está de acuerdo con lo que acaba de decir Mariana. Vaya, entonces vamos haciendo un poco de consensos en ese aspecto. Y yo tengo realmente un poco más de preguntas que de respuestas para que vayan pensando al respecto. Mm, ¿Cómo creen que se mide entonces, con lo que decía Marce, cómo creen que se mide entonces el alta o baja autoestima? ¿Cómo la medirían ustedes? Mm, vaya pregunta, ¿no? Eh, Hay autoestima dependiendo de los círculos en donde nos encontremos, es decir, la laboral, la social, la de pareja. Y si es así, hay, digamos, una autoestima global. ¿Cómo se saca? ¿En promedio? Es, ¿cómo se evalúa? ¿Me creen? Eso se los dejo un poco para que lo piensen, porque va a ser una de las cosas que vamos a abordar en la siguiente transmisión, para que no se la pierdan. ¿Ok? Leonel nos dice, sí, puede cambiar y dejar el pasado. Así es. Yo no puedo evitar estar de acuerdo contigo, Leonel. Marce nos dice, así es, Nadia, pienso que la autoestima es de cada ser humano, porque creo que es lo que me hace feliz a mí, no hace feliz a ti. Entonces creo que no deberíamos juzgar a las personas. Así es, Marce. Nosotros, y de hecho, cuando yo hablo, es lo primero que les digo cuando atiendo a las personas en terapia, y les digo, bueno, yo no estoy aquí para juzgar lo que ustedes hacen o dicen o piensan. ¿Ok? Y en este debate, yo les digo, al final, yo respeto a cada uno de ustedes. Eh, y justo estamos debatiendo para llegar a algún consenso, porque cuando yo inicié la universidad, yo también tenía como un montón de dudas al respecto. Y cuando lleguemos a la parte 3 en la transmisión, en la última transmisión del mes, que vamos a abordar algunas estrategias para mejorar la relación contigo mismo, pues para que no se den por sentados o consideren que hay cosas que faltaron, porque justo estamos aquí abordando hasta qué punto sí es autoestima, hasta qué punto no, cómo se evalúa, ya habremos visto eso, si se divide, cómo se utiliza en terapia. eh, los psicólogos utilizan eso para medir algunos trastornos. Hay un montón de cosas que hacer. Eh, Mariana allá anda diciendo las respuestas. Desde nuestra formación psicológica, la autoestima no es un parámetro que sea el mismo en todo aspecto, más bien es una variable que se ve influida y modificada por el contexto. ¿Vale? Esto ya es como, como una opinión bastante bien pensada, Mariana. No es un parámetro que sea en sí mismo, que sea
el mismo en todo aspecto. Más bien es una variable que se ve influida y modificada por el contexto. ¿Ustedes cómo ven? ¿Entienden? ¿Que les queda claro qué es lo que nos quiso decir Mariana? ¿Están de acuerdo en todo caso? Díganme. Vamos a hacer nuestro código de 0, no estoy de acuerdo y 1 estoy de acuerdo, ¿vale? Para que yo pues vaya conociendo cada uno pues de sus opiniones, de lo que ustedes van considerando, porque si no yo pues me quedo exactamente igual. Y justo una de las ideas es que todo lo que hablemos, de lo que debatamos, em, pues tenga un poco más de bases a la hora de opinar. ¿Ok? No estoy diciendo que no tenga bases en ningún sentido. Más bien que todas nuestras opiniones son cuestionables. Algo que sucede mucho en la ciencia es eso. Los congresos básicamente de eso se tratan, de ir y explicarle a otro lo que encontré y que alguien más me diga, híjole, creo que eso no está bien. Creo que pues encontraste algo que yo no encontraría en ese modo, porque así crece el conocimiento científico. Y es algo que me gustaría que ustedes pues conocieran. Marce nos dice, no creo que la autoestima se mida ni haya un indicativo, porque somos seres humanos distintos, creo que debe ser individual. Vaya, vaya, Marce, tienes mucha razón, yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Y que entonces yo digo, bueno, entonces si como psicóloga yo evalúo al ser humano individual, pues ¿cómo podría yo hacerle para generar conocimiento general sobre todos los seres humanos? ¿No? Porque eso pudiera desembocar en el sentido de que pues ahora todos pues hay que medirlo según cada cosa, según su definición. ¿No lo creen? Que yo, ahora que dice eso Marce, pienso en la posibilidad de que, pues es una premisa bastante genial, porque si no todos medimos la estima del mismo modo, todos tenemos distinta regla, entonces ¿no sería primero importante averiguar cuál es esa regla? Preguntar explícitamente qué valoras como amor. Dígame, Marce, tú qué comentaste, dime, ¿qué es para ti amar? Em, Tania nos dice, bueno, Leonel, ¿cómo saber si tengo baja la autoestima? Ok, eso lo vamos a retomar en el segundo, pero al final de esta transmisión iremos pues, generando cierto consenso al respecto, ¿vale? Te pido que te quedes hasta el final. Tania Chantal nos dice, pienso que depende mucho el ámbito en donde esté y en el aspecto que de tu personalidad seas más seguro. ¿Ok? Que era algo que decía Mariana, es decir, bueno, em, el autoestima es algo con lo que naces, ya naces con cierta cantidad de autoestima y luego la vas desarrollando según el contexto. ¿Ustedes qué piensan de lo que dice Chantal? Victoria nos dice, sí cambia. Si es baja o alta, depende de tu valoración respecto a si cumples con tus expectativas. Ok, Vicky. Bueno, yo ya te dije Victy y bueno, no sé si a ti te gusta, pero voy a decir Victoria. Que vaya, de todos los comentarios que ustedes están diciendo, yo puedo entender justo esto. Es decir, hay una valoración. ¿Hay alguna expectativa de lo que a mí me gustaría que pasara, de mi comportamiento, de lo que pretendo que debe ser? Y abajo, digamos, de algún modo está si soy o no congruente con eso que yo valoro. Es decir, primero está lo que les decía, primero es la valoración y luego es el comportamiento, o primero es el comportamiento y luego la valoración. Porque la valoración puede ser positiva, negativa, y en consecuencia el comportamiento, pues en ese sentido decir, bueno, pues no necesariamente.
Vicky, muy bien, Vicky. Gracias. Justo es lo que yo les decía. Al final es una cuestión, yo podría verlo de algún modo desde un punto de vista moral, por así decirlo. Es decir, ¿en qué medida yo puedo decir que algo lo estoy valorando negativamente o el modo en el que yo me quiero, pues tiene que ver con, primero, hacer una evaluación al respecto, que era lo que yo les decía, ¿cuál es la diferencia? Porque hay algunas investigaciones que dicen, bueno, la autoestima se compone por la autoimagen y el autoconcepto. Y yo me quedaba así como, bueno, ¿y qué diantres es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que recuerdo que Enrique decía, bueno, al final, pues es quererte a ti mismo. Entonces yo pudiera decir, pues es quererte, pero el querer a alguien, así como sería con cualquier otra persona, pues sería ver qué tanto lo quiero en la medida en la que cumple todo lo que yo quiero en ese aspecto, todo lo que yo quisiera de esa persona, de las expectativas que yo tengo, pues reduce si lo quiero o no. Y esas expectativas, ¿de dónde salieron? ¿De surgieron? ¿La percepción de dónde salió? ¿Ustedes qué piensan? Coméntenme aquí abajo. A ver, también nos puso una manzanita. No entiendo muy bien a qué te refieres. Tú mejor escribe. Se coló la manzanita. Ok. Marce, amar para mí es dar cuidado, atención, cariño a otro ser. Pero eso es lo que yo pienso, es mi percepción. Así es. Entonces, en tu caso, Marce, quererte, haciendo caso a la definición que pones de dar cuidado, atención y cariño, al ser hacia ti mismo, tendría que ser eso. Entonces es eh, cuidarme, atenderme, darme cariño, desemboca en autoestima o porque tengo autoestima, desemboca en que me quiero, me atiendo, me doy cariño, me cuido. Esa es una pregunta con trampa. ¿Ustedes qué piensan? Hola Mercedes, bienvenida al debate, por favor, participa. Estamos hablando sobre, pues, qué diantres es la autoestima. Hemos llegado básicamente a cierto consenso en donde la autoestima es, pues, tal cual, quererte, estimarte, darte amor a ti mismo. Y yo les preguntaba, bueno, si es quererte, lo quererte viene primero para que tengas una buena autoestima o porque tienes buena autoestima, es que te quieres, ¿no? Que es lo que yo les he platicado sobre el tema de este debate. ¿Es la autoestima la causa o es efecto? Ok, en lo que ustedes escriben algo, déjenme pues hablarles un poco sobre que hay, no sé si ustedes logran verlo, esta como confusión sobre si es amar, amar en términos de hacer, como yo mencionaba con Marce, amar es hacer, es darte cariño, es atenderte, es cuidarte, es conducta, es comportamiento humano. Y entonces la autoestima es sentimiento, es valoración, es percepción. No se supone que autoestimar es amar. No sé si me captan un poco lo que estoy intentando, eh, pues darme a explicar. Que vaya, que pudiera ser algo complejo. Yo no quiero hacer como que esto, bueno, ya yo aquí buscando complejizarlo más y demás. En realidad es que me gustaría que todos entendiéramos lo mismo sobre autoestima. Y si vamos a ponerlo como la causa de los problemas psicológicos, tengamos claro que así como yo digo, pues es que alguien está en una relación en donde la tratan mal porque no se quiere, porque mira cómo la tratan.
Y pues si ella se quisiera, no permitiría que la trataran de ese modo. Primero tiene que amarse a sí misma para entonces ver que la otra persona no la ama. Y entonces, otra vez, amar es valorar o hacer. ¿Ok? Marce nos dice que ella piensa que es efecto. ¿Ok? La autoestima es efecto. Yo, pues tengo que decirte, Marce, yo, para ver qué comentan los demás, voy a reservar mi comentario hasta el final. ¿Ustedes qué piensan? No quiero, pues, influir en su respuesta. ¿Ustedes creen que Marce dice que ella considera que es efecto? La autoestima es efecto. Mariana nos dice, me parece que la autoestima es un efecto y no se trata de un simple sentimiento. Considero que es un conjunto de respuestas que puede incluir tus creencias sobre ti mismo, pero también tus acciones. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, pues ese efecto de qué sería. ¡Ja! Nuevamente, ¿hay alguien más que considere que es causa, que la autoestima es causa? Díganos, prometemos que Mariana y Marce, que ya asumieron alguna posición, no las van a linchar. Como tal, como les digo, en todo momento ustedes pueden opinar y vamos a debatir esas opiniones o esas ideas, siempre respetando a las personas. ¿Ok? Que eso es básico cuando yo atiendo a parejas y les digo, califiquen el comportamiento, no a la persona, porque eso en sí mismo puede ayudar a modificar el modo en el que se comunica. ¿Ok? Tania, nos sigues mandando manzanitas. Nos dices, creo que es valorar cada aspecto de tu persona para ver dónde debes de trabajar. Mariana dice, nos pones en jaque. bueno, es que al final, véanlo, si fuera tan sencillo como a veces yo escucho a algunos psicólogos en los medios de comunicación de, bueno, pues tan sencillo es como quererse y a otra cosa mariposa, pues no tan sencillo es, porque si lo fuera, pues todos podríamos ahí comprar autoestima, así que autoestima para todos. ¿Ok? La manzana insiste, es lo que veo, Tania. Ah, Vicky, tienes razón, yo dije que causa, tienes mucha razón. Hola, yo creo, Mercedes nos dice, yo creo que la autoestima es quererse a uno mismo y sí creo que es causa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora, quien como Vicky y Mercedes que mencionan que es causa, así como yo les decía a las personas que mencionaban que es efecto, que les decía, bueno, si la autoestima es efecto, ¿efecto de qué sería? Y en este caso, Vicky y Mercedes, que son quienes han tomado la batuta de las personas que dicen que es causa, bueno, entonces, la autoestima si es causa, ¿qué provocaría? ¿Ok? Porque yo buscando algunas señales, porque además, como les digo, es un tema muy socorrido, yo busqué así autoestima y salen así millones de páginas al respecto, ¿no? Más o menos algunas hablando siempre de valoración. Y entonces yo encontré aquí a alguien que decía autoestima baja, exhiben alguna de las siguientes conductas: autocrítica constante, hipersensibilidad a la crítica, tienen este deseo compulsivo de complacer, son perfeccionistas, sienten culpa constantemente y están a la defensiva. Y entonces, pues es otra vez, yo voy a sacar estos dos plumas. Digamos que yo tengo una impresión o una valoración negativa de mí misma. A lo mejor puedo decir que yo soy pésima en dar terapia, ¿no? Y entonces, digamos que pudiera poner que en consecuencia
pues me desempeño mal, me pongo nerviosa, soy perfeccionista y constantemente estoy buscando cómo pues hacer mejor mi trabajo. Siempre estoy criticándome diciendo, uy, no, lo hice terrible, mira cómo me miraban, nunca me entendieron a lo que yo traté de explicar. Y además, si alguien me critica y me dice, oye, Nadia, qué terrible, no puedo creer la terapia que te aventaste. Bueno, que estoy hablando de esto, ¿no? Entonces diría, las personas que dicen que esto, digamos, es mi valoración y esto es mi comportamiento. Entonces, ¿qué si fue primero la valoración digamos, mi autoestima es el modo en el que yo me quiero a mí mismo, ¿ok? Entonces, las personas que dicen que es efecto, entonces la autoestima significa que al ser efecto hay algo antes, que sería eso. En el ejemplo que yo les estoy poniendo, si yo digo, Nadia tiene una muy baja autoestima, es decir, ella no se quiere a sí misma. Quien dice que es efecto, diría que no se quiere por todas las cosas que hace. Se culpa a sí misma, es perfeccionista, está viendo constantemente los errores, tiende a complacer a todas las personas. Digamos que esa autoestima baja, el no quererme a mí misma, digamos que como ese efecto significa que todo lo anterior es todo lo que estoy haciendo por mí. Y las personas que dicen que es la causa, significa que en realidad porque tengo baja autoestima, es que yo hago eso. ¿Sí me van captando cuál es, digamos, la diferencia? Como ven, eso digamos que es lo que ustedes están queriéndome pues dar a explicar, porque si se fijan, pues es completamente opuesto. Una le está diciendo, así como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues unos tendrán que decir que es el huevo y otra es la gallina. En este caso es la valoración de lo que yo hago va primero y entonces lo que yo hago. Si Nadia es muy tonta y entonces se comporta como tonta o porque se comporta como tonta es que termina creyendo que lo es. ¿Cómo ven? Eh, Vicky nos dice, causa que logres tus metas, que cumplas tus ideales o que no los logres. Ajá, déjame entenderlo. Vicky dice que la autoestima causa que logres tus metas, que cumplas tus ideales y que no los logres. No, o que no los logres. Perdón. Ok, ok. Entonces, digamos que la autoestima está aquí y luego está eh, pues el logro de metas, ¿no? Tania nos dice que es efecto, porque cada quien es responsable de lo que cree que los demás piensan de uno. ¿Okay? Mariana nos dice, considero que la valoración está en función de las acciones que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces tú dirías que lo que yo mencionaba, primero es acción y luego es la creencia y las personas que dicen que es causa, digamos que primero está la creencia y luego la acción. Voy a decir algo un poco más complejo de algún modo. ¿No será que estamos viendo solo una parte de la película? ¿No será que yo puedo decir, pues en la película que nadie me está contando sobre ser una buena terapeuta, que era lo que decía Mariana? Bueno, pues primero está las acciones, lo que yo hice y luego de lo que hice, cómo lo valoré. Y entonces en eso desemboca si me estimo o no. Entonces yo pudiera decir, bueno, pues no sería más bien ampliar la película, ¿no será que solamente estamos viendo como un clip, unos minutos
de la historia, eh, es que claramente nadie no se quiere, por eso le va muy mal, por eso le va muy mal en sus terapias. Como ven, ¿no será que hay que, digamos, ampliar, irnos hacia atrás, así como en el Google Maps? Ver qué es lo que está pasando, si realmente para determinar si el que se quiera o no es efecto o es causa. Miren que ya les he cambiado la pregunta ahora. Ya no es si es causa o si es efecto. Estoy diciendo, bueno, tendría que depender si en función de cada persona, que era justo lo que nos estaba diciendo Marce. ¿Sabes, Marce? Si es que todavía nos estás viendo, porque no logro ver si estás conectado o no, que es en función de cómo primero pues valoro el amar como sentimiento, como... Y además, fíjense, pudiera incluso decir, bueno, ¿y amar es algo de lo que se encargan los psicólogos? Mm. ¿Está en los manuales de psicología amor, la palabra? Bueno, ya como yo les decía, en realidad, aunque ustedes creyeran que pues nos las pasamos hablando de heridas de la infancia y autoestima y de rencores y resentimientos, pues muy pocas veces hablamos de eso. Ya en alguna ocasión les platicaré más a fondo de cómo fue mi experiencia, porque yo llegué también un poco conflictuada porque pues hablamos de conceptos que pues uno no escucha cuando piensa en psicología. Entonces, díganme, um, ¿creen que el autoestima como tal esté sobrevalorada? Es decir, que las cosas, cuando hablan de, bueno, es que tienes que quererte, como lo hablábamos con completar metas, de conseguir objetivos, pues siempre está como en un terreno muy central. Es que la autoestima siempre va a estar ahí presente. Entonces, pues tendría que estar presente en otros ámbitos de la vida, ¿no lo creen? Con los niños, en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja, con nuestros amigos a nivel social. ¿Cómo ven? Es decir, se divide dependiendo de con quién esté. Em, Hay una global, que era un poco retomar lo que decía. Hola Karina, bienvenida. Estamos debatiendo sobre, y es un debate bastante marcado entre si la autoestima, el quererte a ti mismo, digamos que causa algunas cosas, causa tu comportamiento, el quererte va primero y el hacer cosas para quererte va después, o el hacer cosas para quererte y el después quererte viene después. ¿Tú qué piensas, Karina? Cuéntanos, intégrate para desempatar este marcador porque llevamos dos que creían que era la causa, dos que creían que era el efecto, ¿no? Yo les ponía la premisa, bueno, si yo cuando digo que quiero a alguien, ¿cómo le hago para querer a alguien? ¿Se lo han preguntado? ¿Cómo ustedes terminan queriendo a alguien? ¿Va primero el querer y luego lo que hacen por esa persona o va primero lo que hacen y luego lo que sienten? Mm, Es, digamos, la misma premisa, pero vista de algún modo ya dividida. Como les decía, en la autoestima eres juez y eres parte. Pero si dividimos a la persona que uno quiere y de lo que estamos obteniendo, ahí pudiéramos encontrar algún modo de pues desempatar el marcador. Díganme, para que vayamos concluyendo, porque si no este debate va a ser eterno. Y vaya que esa no es mi intención. Marce nos dice, yo creo que la autoestima está presente, como tú dices, en todos lados. Así es, no podemos dejar de relacionarnos con uno mismo. Uno no puede, digamos, decir, bueno, hoy no tengo ganas de quererme y pues ya ando por la vida, pues sin quererme. Que bueno, ahorita que pienso eso, diría, bueno, hay veces que uno se quiere
y hay veces que no, o uno se quiere todo el tiempo, o uno no se quiere todo el tiempo. Karina nos dice, pues considero que primero tenemos que tener amor propio por nosotros estar bien con nosotros mismos para poder dar amor. Vaya Karina, ya llegaste en los últimos minutos de este debate, pero justo es algo que con lo que empezamos hablando en sí mismo sobre cuál sería la definición de amor. Si en realidad empezando a decir que yo quiero, entonces me comporto de cierto modo. Marce, de veras que se me pasó, pero sí, ya vi que aquí continúas. Entonces, vayamos concluyendo para que esto realmente no se vaya tan grande, porque además las personas que vean después la transmisión, eh, en la retransmisión, válgase, pues también no se queden así como, ¿qué está pasando? Ya creé crisis existenciales sobre qué es, si es causa, si es efecto, si es causa, pues qué causa, si es efecto, de qué está haciendo efecto. Vaya. Y por eso yo les mencionaba que al final, por eso es que hay mucha diferencia entre cada psicólogo, porque hay psicólogos que determinan que la autoestima es causa de los problemas emocionales, que tú no tienes éxito en tu trabajo, que no has logrado poner ese negocio porque no crees en ti, porque en la medida en la que creas en ti, pues lo vas a lograr. Y hay otros psicólogos que afirman que en realidad la autoestima es efecto. Es decir, que primero haces cosas, así como cuando quieres conquistar a una chica o a un chico, para quererte después. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo le hacen para querer a alguien? ¿O para que alguien los quiera? Vaya, vaya. Es que primero te gusta y quieres a alguien y después lo tratas bien, o primero lo tratas bien para que esa persona te quiera. ¿Cómo tendríamos que hacerlo entonces? Con nosotros mismos. Tania, hay veces que uno no se quiere, aprendes con las experiencias de la vida y vas adquiriendo un poco de autoestima con cada experiencia. Ok, has dicho algo bastante interesante. Es decir, que uno puede quererse a pesar de las condiciones ambientales. Ok, que es un poco abrir la polémica, es decir, primero es el contexto que yo les decía, bueno, ¿y ese amor de dónde sale? ¿De dónde salen las expectativas que entonces generan una baja autoestima? ¿De dónde salen? ¿Nacimos con esas expectativas? Marce, no creo que sea global y hay situaciones que a veces no podemos controlar y aunque tengas alta autoestima, habrá cosas que te afecten. Así es, Marce. En realidad, pues no parece ser como algo ahí presente, sino parece que es como una liga que se puede estirar o no según las condiciones, ¿no? Entonces, vayamos concluyendo, por favor, para que podamos eh, pues terminar sabiendo que al final qué es lo que sucedió, ¿no? Mercedes nos dice, cuando comento que la autoestima es causa es porque tenemos autoestima baja, no, es porque si tenemos autoestima baja, permitiremos lo que no es permitido. Y si tenemos una autoestima buena, pues no es permitido. Y si pues no, a ver, lo voy a decir otra vez. Cuando comento que la autoestima es causa, es porque si tenemos autoestima baja, permitiremos lo que no es permitido. Y si tenemos una autoestima buena, pues no permitimos situaciones que no sean convenientes para uno. Ok.
Es decir, yo permito porque no me quiero. Y entonces eso es algo que de algún modo, pues yo creo que me lo merezco, que eso de algún modo es congruente con lo que yo espero de la situación, ¿cierto? Y si yo tengo autoestima buena, pues no permitimos situaciones que no sean convenientes para uno, que al final es lo que yo decía un poco sobre la congruencia entre lo que yo quiero y lo que permito en ese aspecto, ¿no? Vale, entonces Mercedes, es causa que permitas o no cosas, ¿vale? ¿Qué opinan los demás? Díganme. Vamos ahora sí concluyendo con los números finales. Si tú crees que eh, la autoestima, es decir, el amor que se tiene hacia sí mismo, con lo que cada uno defina como amar, ¿no? Yo puedo decir que amar para mí es hacer, ¿no? En la medida en la que yo amo a alguien, hago cosas por esa persona. Y en ese sentido, que yo pudiera decir eso, habrá personas que no lo vean así. Por eso le decía, la autoestima, definiendo como el amor que te tienes a ti mismo, sea como sea que definan el amor, ¿es causa o es efecto? Quien considere que es causa, por favor ponga un 3, causa número 3. Y si consideran que es efecto, por favor pongan un 4. ¿Ok? Efecto 4, causa 3. Para que podamos ir concluyendo. Y al final de todos modos, este debate va a continuar. De algún modo yo sé que aunque la transmisión se termine, como yo les decía, yo por cuestiones profesionales pudiera decir que es causa o efecto dependiendo. Ya sé, es algo que siempre decimos los psicólogos, depende de cada caso. Y que a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿cómo rayos los psicólogos evalúan cada caso? Pues si cada persona es diferente, que es algo que estaremos viendo en la siguiente transmisión. ¿Cómo rayos vamos a hacerle para evaluar la autoestima? Si ya vimos que depende de cada persona. Marce nos dice, siempre es importante aprender a poner límites y conocerte. Si te conoces, sabes lo que te gusta, lo que te afecta, lo que quieres y no quieres. ¿Vale? Entonces es primero lo que yo les decía en ese sentido. Primero conoces a alguien, ves que te gusta, quieres que te quiera, entonces lo tratas de distinto modo. ¿No? 3, Josefina 3, Leonel 3, Mercedes 3, Marcela 4. Yo veo que hay 8 personitas en transmisión. Díganme, ¿todos los demás? ¿Qué opinan? Karina, considero que cuando tenemos la autoestima baja, permitimos que todo o cualquier situación nos afecte mucho emocionalmente. Y cuando tenemos amor propio, nos valoramos más y no permitimos que lastimen o nosotros lastimarnos. Ok. Mariana nos dice que es 4. Y yo voy a finalizar con alguna especie de ejemplo. Karina nos dice 4, en el que quiero hacerlos reflexionar con respecto al concepto de autoestima. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía mención Karina al respecto de que ahí puede haber, y Marce, que puede haber situaciones que a veces no, pues afectan el modo en el que nos valoramos a nosotros mismos? Y entonces pudiera ser, vamos a poner que yo, Nadia, quiero, en el ejemplo que yo les decía sobre ser terapeuta, ser una buena o mala terapeuta, y que haya alguien externo hacia mí que me diga, híjole, eres terrible, ya debería ser así
súper experta, ya deberías haber alcanzado el éxito. Si es mi autoestima alta o baja, esa opinión pudiera desencadenar varias cosas. Pero entonces, si yo me siento mal, es porque estoy de acuerdo con esa opinión. Si me siento bien, es porque no concuerdo y porque no me importa esa opinión. Tiene que ver un poco con la congruencia o la opinión que yo tenga de esa persona, de lo que opino de mí misma. Mm, ¿Es la valoración de esa persona, la valoración mía? Piénsenlo, que, que desembocó que yo me sintiera mal. Mi baja autoestima, porque no me quiero, porque yo creo que no merezco amor, porque no he completado eso que el otro dice, o es porque yo creo que esa persona tiene razón. Mariana 4, Karina 3, Tania 4. Leonel, creo que te fuiste y ya regresaste. Bienvenido otra vez, aunque sea para pues despedirte de la transmisión. Y pues vamos. Déjenme otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces pues vamos a ir concluyendo únicamente. Como vieron, siempre hay diferencias entre aquellas personas que valorarán que yo me quiero, en realidad es consecuencia. Y habrá otras personas que consideran que amarse a mí misma, que yo me quiera a mí misma, es porque algo lo causó. Entonces yo les invito que consideren justo todo esto porque lo vamos a ver. Van a ver cómo en la siguiente transmisión esto, cada uno del supuesto que ustedes pusieron, ya sea que la autoestima es causa o que es efecto, puede generar problemas a la hora que evaluemos la autoestima, que es el siguiente tema, la siguiente transmisión que realizaremos, espero esta vez, Mariana y yo. Y pues estableceremos algunas directrices para ver si realmente hay una medida objetiva de autoestima, de alta, de promedio, de baja autoestima. Si pudieran concordar con eso y si no, pues también como yo les digo, al final esto no hay verdades absolutas y así el conocimiento se va generando. No tenemos el 100% del conocimiento. Justo este tipo de debate sirve para saber qué de lo que yo opino, si alguien más me lo critica, puede, digamos, afrontar todas estas críticas. Tania dice, si tienes una autoestima firme, los comentarios negativos de otras personas para nosotros no nos deberían de afectar porque sabemos lo que valemos. Ok, ok. Bueno, pues ya todos ustedes me dieron sus números. Karina dice, porque no creemos en nosotros mismos, eso nos afecta lo que dicen los demás. Ok. ¿Ven? Es otra vez. Yo creo en mí misma y entonces me afectan los comentarios. No creo en mí misma y sí me afectan. A ver, si alguien llega y me dice que me siento que, que mi percepción está mal. Es más, pudiera yo decir, bueno, justo yo no quiero que critiquen a las personas, critiquen las ideas para no afectar la autoestima de las demás personas. Eso significa que la autoestima puede ser afectada por otras personas.
la pueden alterar, entonces también pueden ayudarte a mejorar. Porque entonces hay personas que tienen baja autoestima y no están de acuerdo, aunque otras personas sí las vean como personas valiosas, ¿no? Voy a dejar con esta pregunta. Ya han sido demasiadas preguntas por hoy. Em, me despido. Me ha dado muchísimo gusto pues escuchar sus opiniones. Siempre pues es interesante conocer puntos de vista. Josefina diciéndonos, considero que autoestima es respeto a lo que soy, independientemente de lo que digan los demás. Ok, entonces, vean, alguien con alta autoestima, es decir, yo puedo sentirme la persona más genial, la mejor terapeuta, y mis usuarios pueden decir, uy, no, claro que no. Entonces, ahí los comentarios no afectarían, no tendrían por qué afectarme porque yo sé lo que valgo y sé que valgo mucho. ¿Cómo ven? Ya no los voy a abrumar con tantas preguntas, porque si no, realmente este debate puede durar toda la noche. Entonces, por favor, aunque esta transmisión se termine, por favor sigan comentándolo. Hay algunas cosas que, que empezamos hablando al inicio, entonces les invito a que vuelvan a ver pues esta transmisión para volver a ver si pasados los días ustedes siguen pensando de la misma manera. ¿Ok? Y pues les recomiendo nuevamente que se mantengan atentos porque vamos a tener una siguiente transmisión la semana que viene con este mismo tópico. Entonces, igual comenten cómo evaluarían ustedes la autoestima en ustedes mismos y en los demás. ¿Ok? Entonces nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchas gracias por haberse colgado así toda esta hora. Nos vemos. Bye.